Chicago, 22 de abril de 1895. Nace Thomas James Holden en una ciudad que pronto se convertiría en el epicentro del crimen organizado estadounidense. Su infancia transcurre entre calles donde la ley es apenas una sugerencia y la supervivencia, una habilidad. 1926. Holden tiene 31 años cuando conoce a Francis Lawrence Keating, un criminal de 27 años con las mismas ambiciones. Juntos forman lo que la prensa llamará la banda Holden Keating. No son ladrones comunes, son estrategas del crimen. Holden y Keating comenzaron con entregas de nómina, dinero fácil, poco riesgo, pero eso no les bastó. Querían más. Su primer gran golpe ocurre ese mismo año en Evergreen Park, Illinois. Secuestran un camión de correo de los Estados Unidos, el botín. $135,000, una fortuna para la época. Durante 2 años, Holden y Keating se convierten en fantasmas. Roban trenes, bancos, camiones de carga. Las autoridades los persiguen sin éxito. Son audaces, violentos y extremadamente inteligentes. La banda no solo robaba, operaban en pleno día, con precisión militar. Sabían exactamente cuándo atacar, cómo escapar. Eran profesionales. Pero marzo de 1928 marca el fin de su racha. Un cómplice los delata. El 25 de mayo, ambos son condenados. 25 años de prisión cada uno en la Leavenworth, una fortaleza de piedra en medio de las llanuras de Kansas. Pero nadie pensó que lo intentarían. Solo llevaban 2 años. Tenían 23 años más por delante. 28 de febrero de 1930. Holden y Keating escapan usando pases falsificados. El responsable de proporcionarlos, George Ametralladora Kelly, un recluso que más tarde se convertiría en una leyenda del crimen. Simplemente caminan hacia la libertad. Primero huyen a Chicago, luego a St. Paul, Minnesota. Allí, en el corazón del Medio Oeste, reconstruyen su imperio criminal. St. Paul en 1930 era un refugio para criminales. Tenía un acuerdo no oficial. Si no cometías crímenes allí, la policía local te dejaba en paz. Holden y Keating lo aprovecharon. Reclutan a los mejores: Frank Jelly Nash, Harvey Bailey, Vernon Miller, todos criminales de carrera, todos letales. 15 de julio de 1930, Wilmar, Minnesota, $70,000. 19 de septiembre, $24,000. Pero su golpe magistral ocurre después. Roban $2,600,000 en valores de una caja fuerte. Eran imparables. Cada robo más audaz que el anterior, pero también más violento. 2 de octubre de 1931, Duluth, Minnesota. Holden y Keating roban $58,000 a mensajeros bancarios. Durante el robo, una mujer es herida por una bala perdida. Ese mismo mes, octubre de 1931, cometen su crimen más brutal. Banco de Menomonee, Wisconsin. $130,000. Durante la fuga toman como rehén a James Kraft, cajero e hijo del presidente del banco. Horas después, encuentran su cuerpo con múltiples disparos. Mi abuelo era un hombre honesto, solo hacía su trabajo. No merecía morir así. Los cuerpos de Charlie Harmon y Frank Weber, cómplices en el robo, también aparecen muertos. La teoría policial: Holden y Keating los ejecutaron por asesinar a Kraft. 7 de julio de 1931. Todo termina en un campo de golf. Agentes del FBI los encuentran jugando con Harvey Bailey en Kansas City. Están en el hoyo 8 cuando los rodean. Mi bisabuelo estuvo allí. Dijo que Holden no mostró ninguna emoción, solo dejó el palo de golf y levantó las manos. Sin armas, sin opciones, se rinden. Esta vez, no hay escape. Holden es transferido a Alcatraz, la prisión más temida de Estados Unidos, una roca en medio de la bahía de San Francisco. La llaman La Roca. Es un lugar del que nadie escapa. Allí comparte celdas con leyendas del crimen. Al Capone, el rey de Chicago, cumple condena al mismo tiempo.
Durante 16 años, Holden vive entre rejas, en una celda de 2 metros por 3. Alcatraz no era solo una prisión, era una declaración. Si terminabas allí, tu vida criminal había terminado. O eso creíamos. Los días se convierten en semanas, las semanas en años. El tiempo avanza lentamente en la roca, pero Holden es paciente, sabe esperar. Su salud comienza a deteriorarse. Complicaciones cardíacas severas obligan a las autoridades a trasladarlo. En 1947, después de cumplir su condena completa, Holden es liberado bajo libertad condicional. Thomas Holden demostró buen comportamiento durante los últimos años. Creemos que puede reintegrarse a la sociedad. 28 de noviembre de 1947. Holden regresa a Chicago. Regresa con Lillian, su esposa, quien lo esperó durante 2 décadas. Tiene 52 años. Ha pasado casi 20 años encerrado. Durante 2 años, Holden vive una vida aparentemente normal. Trabaja. Mantiene contacto con su oficial de libertad condicional. La violencia parece ser parte del pasado. Lo veíamos por el vecindario. Tranquilo. Callado. Nunca pensamos que fuera quien era. Pero el pasado nunca muere completamente. Solo espera el momento adecuado para resurgir. 5 de junio de 1949. Holden, Lillian, su hermano Ray Griffin y su medio hermano John Archer pasan la noche bebiendo en un bar del West Side de Chicago. El alcohol fluye. Las tensiones aumentan. Según los testigos, Holden y Lillian comenzaron a discutir. Ella quería irse. Él quería quedarse. La discusión se intensificó. Regresan al apartamento del 4º piso alrededor de las 2 de la madrugada. La discusión continúa. Se convierte en gritos. Holden comienza a golpear a Lillian. Ray Griffin y John Archer intentan detenerlo. Tratan de proteger a Lillian. Es el error fatal. Todo sucedió tan rápido. Thomas estaba fuera de control. Cuando Ray y John trataron de calmarlo, tomó el revólver. Simplemente empezó a disparar. Holden toma un revólver calibre 38. Dispara contra Lillian. Contra Ray. Contra John. Luego apunta a Elva Griffin, esposa de Ray. La bala impacta su mejilla. 3 cuerpos en el piso. Sangre por todas partes. Un revólver vacío sobre un mueble. Y Holden ha desaparecido. Fue una masacre. 3 muertos. Una herida grave. El apartamento parecía un campo de batalla. La policía de Chicago emite una orden de arresto. Homicidio triple. Intento de homicidio. Pero Holden se ha esfumado. Como en los viejos tiempos, es un fantasma. Revisamos cada contacto conocido. Cada lugar donde pudo haber ido. Nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Meses pasan sin pistas. El caso se enfría. Pero en Washington, algo está por cambiar. 1949. J. Edgar Hoover, director del FBI, busca nuevas formas de capturar criminales peligrosos. Si podían poner las caras de estos hombres frente al público estadounidense, alguien los reconocería. La prensa publica un artículo listando a los criminales más peligrosos. El impacto es inmediato. El público responde. Las pistas llegan. Hoover toma la decisión. 14 de marzo de 1950. El FBI anuncia oficialmente la creación de la lista de los 10 fugitivos más buscados. Estos son los hombres más peligrosos de Estados Unidos. El primer nombre en la lista, Thomas James Holden. Fugitivo número 1. Su fotografía aparece en periódicos y revistas de costa a costa, en oficinas de correo, en estaciones de policía. Millones de estadounidenses ven su rostro. Pero Holden no está en Chicago, no está en Illinois. Una ciudad pequeña, tranquila, al oeste de Portland. Nunca causaba problemas. Nunca habría imaginado quién era realmente. Pero el 20 de junio de 1951, todo cambia. Lee el nombre. Thomas James Holden, fugitivo número 1 del FBI. No podía creerlo. Ese era John McCullough. Trabajaba a pocas cuadras de mi casa. Llamé al FBI inmediatamente. 23 de junio de 1951. Él está trabajando sin sospechar, los agentes se acercan.
Holden los ve. Por un momento considera correr, pero está rodeado. Le dijimos que pusiera las manos arriba. Luego obedeció. Sus compañeros de trabajo estaban en shock. Al principio, Holden niega ser quien es. Insiste en ser John McCullough, pero las huellas dactilares no mienten. Cuando lo trajeron, estaba tranquilo. Demasiado tranquilo, como si supiera que tarde o temprano esto pasaría. Holden es extraditado a Chicago. El primer éxito de la nueva lista del FBI. Una prueba de que el sistema funciona. Noviembre de 1951. El juicio por asesinato comienza. La evidencia es abrumadora. Thomas Holden asesinó a sangre fría a 3 personas, su propia esposa, 2 hombres que solo trataban de protegerla. Holden es declarado culpable. 3 cargos de homicidio. La sentencia: cadena perpetua. Regresa a Leavenworth, la prisión de donde escapó 21 años antes. Esta vez, no habrá escape. No habrá libertad condicional. No habrá segunda oportunidad. 18 de diciembre de 1953. Thomas James Holden muere en prisión. Tiene 58 años. Su corazón, debilitado por años de estrés y enfermedad, finalmente se detiene. Es enterrado en el cementerio Holy Sepulchre en Alsip, Illinois. Una lápida simple, nada más. Holden murió como vivió, violentamente, prematuramente, sin redención. Era un producto de su tiempo, pero también de sus propias decisiones. De hecho, es solo el comienzo de la captura de Holden prueba la efectividad de la lista de los 10 más buscados. En los meses siguientes, más fugitivos son capturados gracias a información del público. El caso Holden demostró algo fundamental. El pueblo estadounidense es nuestro aliado más poderoso en la lucha contra el crimen. 75 años después, la lista sigue activa. Más de 500 criminales han aparecido en ella. El 94% han sido capturados o localizados. Cada uno ha ocupado un lugar en la lista que Holden inauguró. Cuando añadimos un nombre a la lista, sabemos que estamos activando una red de millones de ojos. Es una de las herramientas más efectivas que tenemos. La historia de Holden también revela verdades incómodas sobre el sistema de justicia criminal de mediados del siglo XX. Holden fue liberado después de cumplir una condena completa por crímenes graves. 2 años después, cometió triple homicidio. El sistema falló en evaluar su peligrosidad real. La violencia de Holden no surgió de la nada. Fue un patrón de toda su vida. La prisión no lo rehabilitó, solo lo contuvo temporalmente. Su caso también ilustra la era dorada del crimen organizado estadounidense. Una época cuando gángsters como Holden, Capone y Dillinger capturaban la imaginación pública. La prohibición creó un vacío que los criminales llenaron. Holden fue parte de esa generación, violentos, audaces, sin miedo a las consecuencias. Pero a diferencia de algunos de sus contemporáneos, Holden nunca se convirtió en una figura romántica. No hubo películas glorificando sus crímenes. No hubo canciones sobre sus hazañas. Holden fue un criminal brutal. Punto. Asesinó a su propia esposa. No hay forma de romantizar eso. Francis Keating, su antiguo compañero, tuvo un destino diferente. Regresó a St. Paul después de cumplir su condena. Se mantuvo alejado del crimen. Murió en 1978 a los 79 años. Keating y Holden tomaron caminos opuestos después de la prisión. Keating eligió la redención. Holden eligió la violencia. Sus finales reflejan esas decisiones. La lista que Holden inauguró ha evolucionado con los tiempos. En los 50, los carteles colgaban en oficinas de correo. Hoy, las búsquedas se comparten en redes sociales, alcanzando millones en segundos. Usamos Facebook, Twitter, Instagram. Cuando publicamos un fugitivo, el alcance es global. Holden fue encontrado gracias a un periódico local. Hoy, alguien en otro continente podría proporcionar la pista clave. Los criterios para incluir a alguien en la lista permanecen consistentes. Peligro para la sociedad y probabilidad de que la publicidad ayude a capturarlo.
No todo fugitivo va a la lista. Tiene que representar una amenaza significativa y tiene que ser alguien que el público pueda ayudarnos a encontrar. Algunos casos permanecen sin resolver. D. B. Cooper, quien secuestró un avión en 1971 y saltó en paracaídas con $200,000, nunca fue encontrado. Los fugitivos de Alcatraz en 1962, Frank Morris y los hermanos Anglin, desaparecieron sin dejar rastro. Pero el 94% de captura es un testimonio del poder de la lista, del poder de involucrar al público en la justicia. Cuando el responsable de lo que me pasó fue añadido a la lista, un participante de la investigación mencionó sentí esperanza. Y funcionó. Lo capturaron 3 semanas después. Thomas James Holden vivió 58 años. 30 de ellos los pasó cometiendo crímenes o encarcelado. Robó millones. Mató al menos a 4 personas. Nunca mostró remordimiento genuino. Su lugar en la historia no es por sus crímenes, sino por su captura, por ser el primero. Por probar que una idea simple, mostrar caras de criminales al público, podía funcionar. Holden fue el primero, pero no el último. Cada nombre que añadimos a la lista lleva consigo esa historia. La historia de que los ciudadanos y las autoridades, trabajando juntos, pueden hacer justicia. En Beaverton, Oregon, pocos recuerdan al yesero que trabajó allí brevemente en 1951. En Chicago, su crimen es solo una estadística más en una ciudad marcada por la violencia. Tenemos una pequeña placa conmemorativa. Menciona que aquí fue capturado el primer fugitivo de la lista del FBI. La mayoría de la gente pasa sin notarla. Pero en las oficinas del FBI en Washington, su fotografía permanece. El primer rostro de una lista que se convirtió en una institución estadounidense. 75 años después de aquel 14 de marzo de 1950, la lista continúa. Los rostros cambian, la tecnología evoluciona. Pero el principio permanece idéntico. Uno de los testigos mencionó lo siguiente. Vi su foto en línea. Reconocí al hombre que vivía 2 casas más abajo. Llamé. 2 horas después lo arrestaron. Se siente bien saber que ayudé. Fue el testimonio de un testigo. Thomas James Holden nació en 1895, en una era donde los caballos aún dominaban las calles. Murió en 1953, en un mundo de automóviles y televisión. Vivió durante la Prohibición, la Gran Depresión, 2 guerras mundiales. Vio el surgimiento y caída de imperios criminales. Fue parte de una era que Estados Unidos preferiría olvidar, pero no puede. Holden representa algo más que un criminal individual. Representa una época, un momento en la historia estadounidense cuando el crimen organizado desafió abiertamente al gobierno federal. Y representa la respuesta del gobierno: innovación, adaptación, uso de nuevas herramientas. Su legado no es el crimen, es la respuesta al crimen. Es la lista que su captura validó. Es el principio de que ningún criminal está más allá del alcance de la justicia cuando el pueblo se involucra. Más de 500 nombres han seguido al de Holden. Terroristas internacionales. Asesinos en masa. Criminales que pensaron que podían desaparecer. El 94% fueron encontrados. Un testigo mencionó: cuando capturaron al hombre que mató a mi hermana, sentí que el sistema funcionó. La lista funcionó. La gente funcionó. En una nación de más de 330 millones de personas, la idea de que millones de ojos pueden buscar simultáneamente a un criminal sigue siendo revolucionaria. Hoy los analistas del FBI monitorean redes sociales, llamadas telefónicas, correos electrónicos. La tecnología ha cambiado,